Entonces, dentro de los métodos basados en población, vamos a ver una meta heurística que también, digamos, en los últimos años ha tenido bastante importancia, que se llama la búsqueda QQ, al igual que PCO, que Global Best Harmony Search y que varias otras meta heurísticas. Esta meta heurística sola ya tiene incluidos sus procesos de intensificación o de búsqueda local o de explotación, como lo queríamos llamar, y de exploración o de diversificación. Entonces, vamos a conocerla. Vamos a ver esta agenda rápidamente, cuál es como la motivación, su esquema general, el algoritmo, ejemplo y algunas variaciones. Este video muestra algo del proceso de las búsquedas QQ. ¿Alcanzan a escuchar el sonido o no? ¿No? Bueno, yo les voy a ir explicando. Básicamente, ese pajarito que está ahí es un pajarito que lo vamos a llamar el padre adoptivo. Y el polluelo que está allí en el nido, si ustedes se dan cuenta, acaba de nacer, todavía no tiene nada de pelito. Y la primera tarea es sacar la competencia. Es decir, si él llegó a nacer y hay polluelos o todavía están los huevos, él lo primero que hace es eliminar los huevos, eliminar los otros polluelos que estén en el nido. Ese pajarito se llama carnicero y básicamente le infestaron su nido, ¿sí? Es decir, un pájaro cucú puso en su nido un huevo, tenía 2 huevos y él apenas nace, lo primero que hace es eliminar la competencia. Ya quedó él solito en el nido y así va a ser básicamente la única tarea que van a tener los padres adoptivos. Puede eso suceder. Normalmente el pájaro cucú pone el huevo calculando que calculando que los huevos del padre adoptivo o no hayan nacido cuando él nace, o si acaso se lleven muy poquito tiempo para que el polluelo, que viene ya como programado mentalmente desde que nace, pueda ejecutar su tarea de expulsar a los polluelos del padre adoptivo. Este, por ejemplo, es un nido en el cual no hay un pollito o un polluelo de cucú, sino que hay varios hijos de estos padres y pues ahí se ve cómo ellos se encargan de alimentar a los 3 hijos, pero cuando llega el cucú, la historia es otra, ¿cierto? Él solito se vuelve la única comida y él pía tanto como pían los 3 polluelos normales. Entonces se la pasa piando, pidiendo comida al punto que pues los padres le dan comida como si fueran los 3 o los que hubieran tenido ellos en el nido. Si ustedes se dan cuenta, ya el polluelo no se ve tan pequeño, ya se ve inclusive más grande y claramente diferente de sus padres, ¿cierto? Ya el nido, inclusive él no cabe en el nido, cosa que no le pasaría a los polluelos que son propiamente de esos padres. Finalmente, pues miren, en el tamaño ya es exageradamente mucho más grande. Y pues ya de lo grande, pues llega un momento en que dice, bueno, ya algún día dice, chao, me voy porque ya, aquí ya cumplieron estos señores su tarea. Padres adoptivos, muchísimas gracias, nos vemos. Y pues básicamente un día cualquiera se va. Este proceso se llama reproducción parasitaria y convierte a los pájaros cucús en lo que se denominan básicamente como parásitos sociales.
En general, no es el plan A de reproducción de los cucús. Los cucús normalmente arman sociedades de 2 o 3 parejas de cucús y entre ellos ponen sus nidos más o menos en una misma zona y entre ellos lo cuidan y lo sacan adelante. Pero en algunas ocasiones ese proceso de reproducción no funciona bien por alguna razón, por, no sé, donde pusieron sus nidos, los atacaron otros animales y terminaron comiéndose los huevos o lo que sea. Entonces ellos recurren al plan B. Y el plan B es, estamos ubicados en una zona y empezamos a mirar dónde hay huevos de carriceros o de petirrojos o de otros animales que pueden ser parasitados y ponen los huevos allí y pues dejan que la naturaleza fluya. Ese dejan que la naturaleza fluya es básicamente que el papá acepte el huevo, y que el huevo nazca, elimine la competencia, lo críen y pues se vaya. Pero también hay otro camino paralelo a eso. Cuando ellos infestan un nido de carricero, de petirrojo, de lo que sea, ese padre o madre adoptivo que están allí, o cualquiera de los dos, el padre y la madre, se dan cuenta que los infestaron y en ese caso ellos eliminan el huevo. Es decir, se dan cuenta de que ese huevo no es de ellos, lo tiran del nido. ¿Qué sucede en ese caso? Normalmente el cucú padre está dándole revisión a su nido, al nido que infestó, y se da cuenta que descubrieron su huevo y que lo eliminaron. Él toma, digamos, una represalia y va y destruye el nido. Es decir, mata todos los huevitos que están allí. ¿Eso por qué sucede? Básicamente la explicación es que si él no hace eso, pues ahí van a nacer 2, 3 polluelos, 4 polluelos, van a nacer esos pajaritos. Y esos pajaritos más grandes pues ya vienen programados o saben que a ellos los pueden infestar y pues obviamente ellos van a darse cuenta, lo van a eliminar y demás. O sea, hacer lo que el papá hizo o la mamá hizo. Entonces en últimas el padre cucú o la madre cucú por eso destruye el nido, para que en un futuro los hijos de esos pues no sean muchos, sino que solamente estén peleando con el padre y esos hijos pues no le vayan a dificultar a futuro su proceso de reproducción parasitaria. Bueno, eso más o menos es el concepto biológico y vamos a ver en forma general un resumen de esto. La selección del nido y la puesta del huevo, es decir, ellos ubican qué nido ponérselo. Y la siguiente tarea es el nacimiento del puñuelo y la eliminación de la competencia. Y vemos el pollito sacando los huevos. Inclusive se sacan a otros polluelos si es necesario. La alimentación solo para él, ¿cierto? Y ese proceso de alimentación sigue hasta que él ya abandona el nido. Eso en forma resumida. Hay otro comportamiento que es importante en este algoritmo. El algoritmo, además de basarse en el concepto de la reproducción parasitaria, que no es solo de las aves, no es solo de las aves, hay también insectos que se comportan así de esa forma, con reproducción parasitaria, inclusive hay humanos que se comportan así, hoy legalizado inclusive, o sea, si lo vemos desde la perspectiva de las relaciones humanas, hay personas, por ejemplo, o sobre todo se da mucho, o se dio mucho, yo no sé qué tanto se da ahorita, pero hace muchos años en nuestro esquema machista de desarrollo de la sociedad, en donde, por ejemplo, los hombres tenían relaciones ocultas con mujeres casadas, embarazaban a esa mujer y básicamente ponían al hombre a criar a ese niño, sabiéndolo claramente tanto hombre y mujer que ese niño era de ellos dos y no del padre que está digamos inmiscuido formalmente en la relación. O
pues todo lo que está sucediendo hoy con el tema de los procesos de adopción. Familias que tienen hijos o padres y madres que tienen hijos y pues termina criando el niño otra persona por un proceso legal de adopción. De una u otra forma, el concepto es el mismo, aunque obviamente las implicaciones sociales, éticas, legales son totalmente distintas en, digamos, en el desarrollo humano. Pero pues digamos que es una cosa como similar. Aparte de ese concepto de el proceso de reproducción parasitaria, hay otro concepto que se llaman los vuelos de ley. Ya lo habíamos comentado en alguna de las charlas, ¿cierto? Ese proceso o esa distribución de Levy se comporta como está acá en esta figura, la que está aquí como en lila. Eh, Esta lila es la que viene acá y cruza por acá, por este lado, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, yo normalmente esto cuando lo hablé de la distribución de Levy, yo hacía aquí como otra campanita grande, pues eso estaba exagerando la expresión, pues básicamente para decir que a diferencia de una distribución normal, que es como la azulita, que cuando va cayendo aquí, pues ya casi se vuelve cero. En el caso de la distribución de Levy, no, la distribución de Levy se mantiene todavía un poquito más alta, no es que realmente acá haya otra campana, pero sí se mantiene alta, con lo cual para estos puntos que están acá, en el lado ya, digamos, la cola derecha y la cola izquierda, a pesar de que son puntos mucho más alejados, esos puntos tienen todavía la probabilidad de ser generados, mientras que con una distribución estándar no sucede porque pues ya las probabilidades son tan ínfimas que después de, si ustedes se dan cuenta, esta es la media, una desviación estándar, dos desviaciones estándar, tres desviaciones estándar, ya de ahí para allá son muy bajas y de hecho después de cuatro desviaciones estándar, que es este último puntito o este puntito de acá, pues realmente las probabilidades son casi 0, 0, 0 punto algo, ¿no? O sea, una vaina muy bajita, mientras que la distribución de Levy no. ¿Eso qué sucede? Que cuando yo genero un punto alrededor de esta media, que digamos, si la normalizamos con media cero, si yo genero puntos aleatorios alrededor de un bandwidth, como lo hemos hecho, este bandwidth fuera una desviación estándar, pues los valores van a estar normalmente acá, dentro de estas tres desviaciones estándar positivas y negativas. Los números van a estar alrededor de esto y pues se puede hablar de que se va a hacer una optimización local o una búsqueda alrededor de esa media cero. Mientras que va a ser muy poco posible que salgan números grandes, números alejados. En la distribución de Levy sí sucede eso. Entonces, la distribución de Levy está aquí, los procesos para generarla hay que buscarlos porque no son tan fáciles de implementar. Básicamente, nosotros un proceso que utilizamos involucraba la generación de varias distribuciones normales y con algunos valores como esto con con el lambda, que es el paso, con el t y el lambda, que son los dos parámetros que definen esta función. Pero bueno, hay una forma de generarlas. Con esto, ¿qué se logra? Si nosotros tenemos un espacio 2D, ¿cierto? Imagínense que estamos viendo desde arriba la zona de búsqueda de los pájaros cucús. Digamos que un cucú está en algún punto, digamos que empezó acá. Voy a poner mi apuntador láser para que lo vean. Digamos que él empezó acá. Entonces él empieza a buscar comida o a buscar, en este caso, nidos cercanos. Y él normalmente está dando saltos pequeños, mire, está dando saltos pequeños. Pero de un momento a otro hace un salto largo y se va para otra zona de búsqueda. Y aquí sigue haciendo saltos pequeños, saltos pequeños. En general saltos un poquito más largos, saltos pequeños, saltos pequeños, saltos pequeños, un poquito más largo, saltos pequeños, un poquito, un salto largo otra vez. ¿Sí? Eso es lo que permite. Estos saltos largos que están acá,
no se darían con una distribución normal. Y si no, si usted quisiera tener esos saltos largos, tendría que definir una distribución normal con una desviación estándar muy grande, lo cual no le permite tener saltos pequeños, sino que está abriendo digamos, la distribución para que se generen números mucho más grandes en diferentes puntos. Mientras que acá sí, tú tienes saltos pequeños, optimización local y saltos largos. Entonces, este es otro concepto que utiliza el algoritmo de la búsqueda QQ. Entonces, el algoritmo, ¿cómo se resume? Primero, acá, cada QQ produce solo un huevo. En otros algoritmos, hay un algoritmo que se llama COA. Ese algoritmo no produce un solo huevo, produce varios huevos. Cada cucú produce como varios huevos. O sea, una pareja está infestando varios nidos. Más o menos alrededor de 4. Pueden ser entre 2 y 5, 3, más o menos. Eso depende ya de los parámetros que yo le ponga al algoritmo. En esta versión, que solamente tiene en cuenta los vuelos de Levy y tiene en cuenta el tema de la reproducción parasitaria, cada cucú pone un solo huevo. Entonces, yo hago una población, digamos que son 30 cucús. Entonces, 30 cucús, cada uno pone un huevo. ¿Dónde los pone? Pues en unos nidos que están inicialmente en forma aleatoria. Esos nidos se les evalúa la calidad. Los nidos con mayor calidad pasan a la siguiente generación. Un número de nidos definido por una probabilidad o por una cantidad, por ejemplo, de los 30, el 30%, estamos hablando de 9 nidos. 9 nidos son descubiertos por el padre adoptivo y básicamente el padre adoptivo o desecha el nido o saca el huevo cucú. En últimas, define que ese elemento tiene que eliminarse o esa solución tiene que eliminarse. Como se eliminan 9 nidos y este algoritmo tiene también la calidad de mantener una población de tamaño fijo, pues entonces se tienen que generar esas soluciones. Esas soluciones se tienen que generar en forma aleatoria para reemplazar esos nidos. Este proceso de la eliminación de nidos aleatorios, de nidos que son malos y la inclusión de nidos que son aleatorios, es lo que le da diversidad al algoritmo. Es decir, cada ciertas iteraciones, cada vez que se hacen las iteraciones, se está incluyendo diversidad, porque se eliminan malos y se incluyen otros aleatorios. Esos aleatorios pueden ser buenos, pueden ser malos, no importa, pero básicamente son diversidad para las soluciones que están en la población. Es un esquema bastante simple para mi gusto, pero funciona bastante bien. Para generar las nuevas soluciones, básicamente se escoge un nido de la población, que en últimas es una posición del espacio de búsqueda, y a ese nido o a esa solución se le genera una solución nueva. No estoy haciendo un movimiento de esa solución, sino una solución nueva. Pero esa solución nueva básicamente es un vuelo de Levy. Es decir, desde donde está, en vez de hacer un bandwidth uniforme o en vez de hacer un bandwidth basado en una distribución normal, se hace un bandwidth con una distribución de Levy. Ese nido que dio nuevo, ese nuevo nido, compite con un nido con un nido de la población. Y si le gana, pues él ya entra. Eso básicamente es el algoritmo. Entonces lo vamos a resumir acá. Genera la población de los nidos dependiendo, ¿sí? Sí, sí señor, ¿qué? Esta es la distribución de Levy. Este operador es para, o sea, realmente matemáticamente es para mostrar que esto opera sobre todas las dimensiones, ¿no? Pero no, o sea, que yo conozca cuál es el nombre, no lo conozco.
pero en última es para representar que ellos adicionalmente incluyen aquí digamos, un valor alfa que afecta, digamos, qué tanto va a ser la importancia del vuelo de Levy. Es decir, eh, se acuerda que en PCO utilizábamos unos parámetros alfa, beta, delta, gamma, para cada una de las, digamos, de las variables o de las de la importancia de los componentes del movimiento, del cambio en la velocidad. Entonces, el alfa bueno, pues estoy diciendo alfa, puede que no sea, el alfa multiplicado por la velocidad actual, es decir, darle una importancia al momentum que él lleva en su proceso de búsqueda. El beta para la importancia del conocimiento de la solución, de su mejor punto encontrado en la historia. Entonces decíamos que era el componente cognitivo, que después otro no sé qué. Entonces este valor es la importancia que le vamos a dar a el desplazamiento del vuelo de Levy. Y aquí está multiplicado para expresar que pues obviamente esto es un vector dependiendo de todas las dimensiones que se vayan haciendo acá, ¿no? Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, esto está expresado como dimensiones, pero esto es todo el vuelo de Levy. Realmente tú puedes generar esto, realmente es como un vector con base en la posición actual y sumar eso a la posición actual y obtener el nuevo valor. Fíjense que inclusive esto es una cosa que está presentado así en el algoritmo y diera a entender, porque por lo que yo lo veo, diera a entender que es que yo estoy moviendo la partícula, porque estoy diciendo la nueva posición de la partícula es igual a la posición actual más esto. Pero realmente no es así. En las implementaciones, el autor de este artículo sí, aquí además me salté el nombre, aquí está el nombre del autor, son dos, que son Sin Cheyan y Schwarzdepp. Ellos dos tienen esta publicación desde 2009, aquí está la dirección URL. Ellos presentan esto así, pero realmente cuando ellos publicaron su artículo y también hicieron libre su código, esto realmente no es un movimiento de una partícula. Ellos generan una nueva solución, que es como irse a un nuevo nido, a partir de donde estaban, buscar un nido por allá, cerquita o lejos, pero buscar un nuevo nido. Y ese nuevo nido compite con un nido de la población. Entonces, fíjense que por eso no entré en tanto detalle, porque realmente esto podría inclusive confundir. Como te decía Edwin, el operador no, o sea, yo no sé qué tipo de operador será el que ellos quieren representar, pero a nivel de código esto termina siendo lo mismo que hemos hecho hasta ahorita, generar una distribución. Un operador de suma directa. Pero bueno, yo lo había visto, pero en esta operación, cuando son espacios específicos, a esto creería yo que le está haciendo falta un sub i entonces, porque toda la expresión está, pareciera, no tomando el vector, sino cada celda del vector, porque está colocando los i y los t's, ¿cierto? Los i's se supone que son el nido i, o sea, la solución i. Y los t's es en este momento t de la iteración y en el momento t más 1. Entonces, eh, la solución, ay, no, mentira, entonces sí sería correcta, porque sería todo el vector, no, sí, sería correcta. Lo único es que lo que está mal es esto, es porque no es el mismo nido cambiado, sino una nueva solución, ¿sí? En esto es que está mal. Entonces los vuelos de Levi, aquí sí no necesita el t más uno, o el valor t, porque claro, cuando yo lo había leído yo pensaba que era la dimensión, pero no es la dimensión. Aquí sí está tomando en cuenta la solución
en el tiempo, la solución y en el tiempo t y la solución y en el tiempo t más 1. Lo que está mal de esta función en cuanto a lo que nosotros terminamos revisando es que acá no es la misma solución, sino es una solución, no sé, n, nueva, porque es lo que se obtiene y esa solución nueva es la que va a reemplazar a la siguiente. Gracias, profe Edwin. Bueno, entonces, viniendo acá, tenemos entonces los n nidos, que es generar la población y evaluarle la calidad a la población. Estos dos puntos son eso. Mientras un proceso iterativo se dé, entonces, ¿qué hace? Se obtiene un nido de esa población en forma aleatoria y a partir de ese punto se hace un vuelo de Levy y se le evalúa a ese nuevo nido se le obtiene una calidad. Esa calidad de ese nuevo nido, ¿qué se hace? Se pone a competir con el nido J, un nido J que es seleccionado también en forma aleatoria. Si es mejor, reemplaza ese nido, destruye el nido J y se viene por este que se obtuvo. Después, una fracción de los peores nidos se abandonan. Esto es lo que les digo, si son 30 y el 3%, el 30% pues serían 9, se abandonan y se reemplazan por nidos aleatorios. Obviamente los otros nidos se mantienen. Normalmente si uno quiere puede ordenar las soluciones para identificar el mejor nido actual o simplemente busca el mejor de la población o el mejor nido que en la historia del proceso evolutivo ha dado. En general, como es un proceso de estado estacionario, siempre se va a mantener el mejor. Es decir, no va a haber aquí una situación en la cual usted destruya el mejor que ha encontrado hasta ahorita. Siempre se va a mantener el mejor en la historia o se va a mejorar. Entonces, por eso, tal vez ordenar las soluciones no es necesario, simplemente mirar cuál es el mejor ahorita en la población. Y pues al final, retornar los resultados, que normalmente está ligado a la mejor solución encontrada. O si usted quiere demostrar allí la curva de convergencia o lo que quiera hacer. ¿Todos claros o no? ¿Sí? Vale, entonces seguimos. Es mucho más sencillo, excepto por los vuelos de Levy, porque la distribución es un poquito más compleja de generar, pero pues ya hoy se consigue en internet diferentes formas de construir vuelos de Levy, entonces pues uno toma eso como una caja negra y lo usa dentro del algoritmo, entonces termina siendo, ya con eso termina siendo bastante simple. Bueno, vamos a ver un ejemplo, aquí en la parte superior está el algoritmo y en la parte izquierda pues está una población, en este caso esa población es solo de 10 soluciones y de esas 10 soluciones nos dicen que la probabilidad de abandono es del 40%, con lo cual quiere decir que 4 van a abandonarse, ¿sí? Y vamos a optimizar una función, en este caso una esferita de 2 dimensiones. Tenemos las 2 dimensiones generadas aleatoriamente y su evaluación de la calidad, que es aquí la evaluación de fitness o de la función objetivo. Ahora seleccionamos un nido aleatorio, en este caso el nido aleatorio que se selecciona es este x2, ¿cierto? Ese x2 se le aplica el vuelo de Levy y se tiene ese nuevo nido da esto, entonces digamos que aquí el vuelo de Levy modificó estas dimensiones para que dieran estos valores, se obtiene la calidad de ese nuevo nido. Ese nuevo nido va a competir en forma aleatoria con un nido seleccionado acá de la población, que digamos que fue este nido, el nido 7, entonces aquí está. En este caso el nido no es mejor,
Entonces, como ese nido no es mejor, pues simplemente, ay mentiras, 19, señor. Es maximización, sí, perdón. Sí, sí, Roxana. Que un nido sea mejor, digamos, en la inspiración, es que el polluelo crece más rápido, que los padres lo cuidan mejor. Por decir algo, eh, es un nido en donde, por ejemplo, hay un solo padre. Entonces, pues bueno, ese padre va a implicar que el polluelo va a crecer, pero va a crecer más despacio, se va a demorar un poquito más porque pide lo que pide, pues el padre se va a demorar más en conseguirle la comida para que crezca bastante. Eh, Eso digamos que es como el concepto, si ya están los dos padres y los dos padres son supremamente entregados, pues el polluelo va a crecer mucho más rápido. En últimas, la inspiración es qué tan rápido y qué tan saludable crece el pájaro cucú, que es el pollito cucú, hasta que se vuelve adulto y deja el nido. ¿M? Eso es en la inspiración. En nuestro caso, pues es que esa solución que se generó en ese punto tenga una buena calidad. ¿Sí? Este, bueno, aquí estamos, perdón, estamos maximizando, es que como en todos las PPT lo tenemos como minimización de la esfera, aquí lo estamos maximizando, pues para variar. Entonces, la nueva solución, que es 19 en calidad, es mejor que la solución previa, que es de 13, entonces la reemplaza, ¿sí? Y entonces aquí en X7 entra ese nuevo nido. Si ustedes se dan cuenta, el X2 de donde nacimos sigue manteniéndose el X2. O sea, no hay un movimiento de partículas. Para que lo tengamos claro, eso pues fue una sorpresa para nosotros cuando estuvimos haciendo las nuevas versiones del algoritmo. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, digamos que ordenamos la solución o si no lo hubiéramos mantenido ordenada, nos tocaba buscar cuáles eran los cuatro soluciones más malas porque las vamos a matar. Ahí busqué las cuatro soluciones más malas, ya las tengo identificadas y se van esas nuevas soluciones. Las voy a reemplazar por soluciones aleatorias. Si se dan cuenta, son soluciones que simplemente las generé en los intervalos o en los rangos de cada una de las dimensiones y ahora ya tengo la nueva solución, la nueva población. Ahí, pues normalmente vuelvo y la ordeno y defino que el que está arriba es la mejor solución. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, en este caso, inclusive la mejor solución terminó siendo una de las soluciones que que fueron generadas aleatoriamente. O sea, no el vuelo de Levy fue el que me generó la mejor solución, sino que el proceso de diversificación fue el que me generó una mejor solución. Otras malas tal vez, ¿cierto? Si se dan cuenta, así como este 10 se volvió la peor solución, ¿cierto? Este 41 se volvió la mejor solución. Entonces, el proceso de diversificación, básicamente uno lo puede ver como estar haciendo una caminata aleatoria en cada iteración con un número específico de soluciones, que en este caso son 4, o con un porcentaje de solución. Y pues ese proceso se repite. Bueno, de este hay varias variaciones. De este algoritmo QQCERS o CS, hay varios algoritmos. Hay unos algoritmos que tratan de variar el valor de alfa, el valor de alfa y el valor de lambda. Hay otro algoritmo que trata, por ejemplo, de hacer que cuando se selecciona este nido, acá, aleatorio para hacer el vuelo de Levy, no sea tan aleatorio, sino que le dé más probabilidades a aquellos nidos que tienen mejor calidad. Es decir, como que aumentar un poquito la presión selectiva.
no seleccionar a todo mundo por igual, sino seleccionar un poquitico con mayor probabilidad a los mejores y con menos probabilidad a los peores. Es decir, en general va a seleccionar los mejores nidos para partir de ahí y de ahí hacer el vuelo de Levy. Eso es otra versión. Hay otra versión en donde, por ejemplo, permite intercambio entre nidos, como hacer una especie de operador genético que escoge dos nidos y trata de compartir información entre ellos para ver qué tan bien les va. Entonces hay varias variaciones, pero hay una que es un poquito diferente o que agrega un concepto nuevo. Esta variación, bueno, ¿qué hace? Sigue teniendo el concepto de los vuelos de Levy, sí, sigue teniendo el concepto de los cucus y agrega el concepto de que cada cucu pueda tener varios huevos o varios nidos, ¿cierto? Entonces ya maneja ahí, no como los anteriores que era cada cucú un nido y uno pues termina olvidándose de que existe un paracucús y uno se empieza a desarrollar todo el algoritmo pensando es que es el nido o el huevo que está en el nido y se acabó. Acá no, acá está el concepto del pajarito cucú como padre de los huevitos que están puestos en los nidos. Está obviamente el proceso de reproducción parasitaria, está en los vuelos de Levy, pero aparece algo que son los hábitats, es decir, armar subgrupos o grupitos de cucús que están como en una misma región. Entonces, si están en una misma región, tratar de calificar la calidad de las soluciones que están en esa región. Y habrá soluciones que están en un hábitat como malito, es decir, en general los pajaritos que están en esa zona, cuando alimentan a sus hijos, se demora mucho esos hijos en crecer. Acá para nosotros sería que las soluciones allí tienen una calidad que no es como tan buena. Entonces, encontrar esas soluciones nos permite hacer que los nidos, los hábitats o los grupos de pájaros cucús que están en hábitats más malitos empiecen como a moverse hacia los hábitats mejores. Entonces, por ejemplo, acá en el lado derecho, miramos un hábitat. En este hábitat, todas estas soluciones están, digamos, colocando muy buen fitness. Y estas pues ya no tanto, y estas pues ya no tanto. Entonces ellos proponen un proceso de movimiento en el cual las soluciones que están en los hábitats se mueven con sus vuelos de Levy, pero tirando un poquitico hacia donde está la solución las soluciones del mejor hábitat. Entonces, aquí hacemos como un comportamiento en donde compartimos información, es decir, ellos se arman en grupos, esos grupos dan zonas de qué tan buenas son y se empiezan a mover las soluciones de los diferentes grupos, no solamente por el vuelo de Levy, sino afectado un poco por el lugar donde están las mejores soluciones. ¿Es claro o no? No vamos a entrar en detalle de cómo se hace eso. El algoritmo está en las referencias. Eh, si quieren algún detalle adicional, pues lo miramos. Pero esto se va a parecer mucho a lo que, o sea, en cierta forma, algo que nos van a hablar el algoritmo de saltos de ranas revueltas. Estas son las referencias. Y bueno, tengo otras referencias que si las quieren se las puedo compartir. Por favor me regalan un momentico, ¿vale? Volví.
Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? Buenos días, Carlos. Ajá. Bueno, el tema de, digamos, bueno, aquí cuando se arman los grupos, para armar estos grupos el algoritmo utiliza Camins, ¿cierto? El problema con el algoritmo Camins, bueno, uno es que es un poquito demorado. En general uno dice es demorado, pero pues como normalmente uno en los algoritmos genéticos o en cualquiera de estos algoritmos no tiene más de 100 soluciones, pues realmente no es que sea muy demorado, pero cuando yo comparo los algoritmos, por ejemplo el QQCer normal y el COA, que en este caso es el algoritmo COA, se llama así, este QQ Optimization Algorithm que utiliza el Camin se va a demorar bastante más, o sea, en comparación. Pero estamos hablando de que este se demora 80 segundos y el otro se demora 230 segundos. Pues son tiempos que pues no son, o sea, uno podría esperarlos en general, a menos de que fuera una solución que tiene que dar tiempos de respuesta de un segundo, ¿no? Pues si es así, no puedes usar este de acá. Pero si es un problema que espera su respuesta, usted puede ponerlo a correr hoy y mañana mirar la respuesta. Yo utilizaría inclusive COA porque COA en general da mejores soluciones. Ahora, el CAMIS entonces tiene ese problema. En el algoritmo de saltos de rana, los grupos no se generan usando CAMINs. Esos grupos se generan basados en su calidad, ¿cierto? Lo ordena y empieza a repartir. Los mejores son un grupo, los que le siguen son otro grupo, los que le siguen son otro grupo y así sucesivamente. Entonces hay diferentes formas de armar los grupos. Este lo hace básicamente por su distribución geográfica en el hábitat, ¿cierto? Y en la medida, eso con respecto a la conformación de los grupos, no es la única forma de hacerlo. Hay de diferentes formas. Recuerdan en PSO cuando usted armaba los informantes. Los informantes, decíamos, los podemos armar desde el principio y simplemente es que ellos se comunican básicamente telefónicamente porque quedaron repartidos en cualquier lugar. O otro dijo, no, usemos distancia euclidiana y pongámoslos cerca. Entonces, usarlos con distancia euclidiana es como armar grupitos basados en camino. Eh, o una versión súper simplificada del camins que es solo con distancia euclidiana. O armémoslos por los grupos de los mejores a los peores. O sea, hay diferentes formas de armar lo mismo esos informantes. Entonces, ¿qué sucede cuando se arman esos grupos y cuando se empieza a compartir información entre los diferentes elementos? Pues el comportamiento ya es diferente, ¿no? O sea, ya no es como el genético en donde todas las soluciones son independientes, sino que aquí ya hay una cooperación, ¿cierto? Ellos ya cooperan. Entonces, esto es importante y por eso, digamos, los algoritmos que nosotros presentamos normalmente tratan de resaltar algo diferente y fueron hechos, diseñados o pensados en algo un poquito diferente. En este caso es cómo, por ejemplo, vincular un proceso de diversificación simple. Mate algunas soluciones malas y genere aleatorias nuevas. Eso es un proceso súper simple, funciona muy bien. Eh, en PSO y en cómo vamos moviendo las soluciones. Estoy hablando estoy hablando de COA, no del QQCERS, el CS. Cómo ir moviendo los elementos hacia un óptimo global, ¿cierto? Eh, Partiendo de preservar algo propio. En el PSO, su proceso cognitivo, su historia, aquí su proceso de vuelo de Levy, ¿de acuerdo? En salto de ranas revueltas, pues es lo mismo, se mantienen grupos que se van mejorando,
¿cierto? Pero, digamos, esos grupos allá tienen un comportamiento en donde tampoco se reproducen ranas, ¿cierto, Carlos? Las ranas evolucionan, o sea, las ranas se mueven en el estanque. Entonces, fíjese que se parece en eso a PSO. Las ranas van moviéndose en el estanque por grupos. En PSO, si usted quita lo del tema de los informantes, no hay grupos. Solamente se mueven hacia la información individual modificada por la información de el mejor encontrado. En los estanques van a ver eso. Y adicionalmente, para que un algoritmo se considere memético, es porque un algoritmo incluye algún esquema de optimización local, normalmente. ¿Sí? Un algoritmo genético, ¿qué se diferencia de un memético? El genético son soluciones individuales que evolucionan a ciegas. Eso es, básicamente. Ustedes se dan cuenta en el genético que nosotros vimos, se hacían selección por selección del mejor o selección aleatoria de los padres, generan hijos de alguna forma, por cruce en un punto, por cruce en muchos puntos, bueno, generan un hijo, ese hijo se muta aleatoriamente o por un bandwidth en alguna dimensión o por varias dimensiones, pero en últimas, todos son procesos a ciegas, no hay información digamos, del problema que ayuda a decir hagámosle algo greedy o hagamos, no, nada, todo es a ciegas. Y no tiene procesos de optimización local, o sea, usted no le mete al genético en ninguna parte un high climbing a una solución, por ejemplo, un hill climbing a una solución, o no le mete un algoritmo que coja una solución y busque a su alrededor de alguna otra forma, no solamente con hill climbing, puede ser con hill climbing, con reinicios o con lo que sea, pero que busque alrededor de las soluciones algo que sea óptimo local. Es una búsqueda ciegas, ¿cierto? 20, 100 soldados tirados en el área a buscar a ciegas. Ahora, ¿qué lo vuelve memético? ¿Qué vuelve ese algoritmo memético? Dos cosas fundamentales. En la teoría hay unos autores que dicen que con solo la primera podría ser considerado memético, pero hay autores que son más rígidos y exigen las dos. ¿Cuál es la primera? Que usted haga optimización local. Entonces, si usted cada ciertas iteraciones coge a la mejor solución o a las tres mejores soluciones y les hace un hill climbing pequeñito de tantas iteraciones, ya convirtió ese algoritmo genético, según unos autores, en memético. Porque usted está diciéndole, mire, alrededor suyo, usted está como en una buena solución, de los 30 de la población, ustedes tres están en una buena ubicación, exploten alrededor de ustedes a ver cómo encontramos. Y esa explotación, como usted la hace con un backwind más fino y todo lo demás, les dicen, usted ya le está metiendo allí algo de conocimiento del problema, un algo. Hay autores que dicen, no, esa optimización local, no, así son sencillita, no es suficiente para que lo convierta en memético. Para que usted lo convierta en memético, además de hacer esa optimización local, usted tiene que meterle a esa optimización local un proceso de conocimiento del problema. Es decir, métale algo greedy. Entonces dice otro, bueno, entonces en vez de buscar aquí a la loca alrededor mío, vamos a buscar mirando que es que en estas dimensiones debo usar estos valores y no estos valores para hacer esa optimización local. Entonces, una optimización local, por ejemplo, en el problema de la mochila, convirtiendo un genético, metiéndole optimización local, no, pues elimine unas al azar y meta otras al azar y pruebe, y si le dio mejor solución váyase allá, y si no, elimine unas al azar y ponga otras al azar, y si le dio mejor solución váyase para allá, y así sucesivamente. Eso es, le metí optimización local a esa solución mejor. Pero alguien diría, no, eso todavía le falta porque no tiene conocimiento específico del problema. Bueno, entonces la optimización local no la hacemos así, sino la hacemos eliminando algunas veces la
solución con peor densidad y metiendo la de mejor densidad. Y otras veces eliminando la que tiene menor peso, menor valor y metiendo una que tenga mayor valor aleatoria. Entonces estoy haciéndole ahí algo como grid. Cuando yo hago eso, ya no hablo de un algoritmo genético, sino hablo de un algoritmo memético. Y la estructura es la misma de un genético, excepto que tuvo una fase adicional de optimización local sin conocimiento del negocio, sin conocimiento del problema o con conocimiento del problema. Es decir, la estrategia de optimización local es aleatoria o es un peeling greedy, llamémoslo así. Como para darle contentillo a uno u a otros autores que dicen que un memético no es solamente incluir una optimización local aleatoria, sino una optimización local con algún conocimiento del problema, es decir, greedy. ¿De acuerdo? En general, eso es lo que la literatura dice que es un algoritmo memético. De esa misma forma, hay heurísticas, como por ejemplo el GHS, que el GHS o el GBHS, el de la búsqueda armónica, que como tal es un algoritmo, eh, digamos, de búsqueda ciegas. Si yo le meto una optimización local, ya lo vuelvo memético. Entonces, todas las metaheurísticas que son de una u otra forma búsquedas a ciegas, este, pues se pueden volver algoritmos meméticos. Ahora, este COA también sigue siendo una búsqueda a ciegas, pero ya es una búsqueda ciega que tiene un poco más de información, porque al armar grupos y poder yo definir espacios o subáreas del espacio de búsqueda que pueden ser más prometedores, pues ahí yo ya estoy tratando de hacerme una idea de cómo es el espacio de búsqueda y usar esa información para que el algoritmo vaya convergiendo hacia allá. ¿Sí? Entonces es una búsqueda de siga, pero que tiene cierta información, que comparte cierta información entre las diferentes soluciones. Sí, Carlos, ¿me entendiste o no? Bueno, y todos en general.